dos invitados de lujo. Es un gusto de verdad y un placer poder presentar en la fiesta del libro a dos maravillosos escritores que hoy se encuentran en este espacio para hacer el lanzamiento del libro de uno de ellos. Está con nosotros León Valencia, quien nos trae su más reciente novela titulada La sombra del presidente, que hoy nos presentará en compañía del autor Ricardo Silva Romero. León y Ricardo, bienvenidos a la fiesta del libro de Cúcuta. Qué placer tenerlos por aquí y la sala es de ustedes para que continúen esta noche tan especial. Bueno, mil gracias por toda esta presentación tan amable. A mí me corresponde la felicidad de poder presentar esta novela que me ha parecido magnífica, La sombra del presidente, y tener la fortuna de tener esta conversación que cualquiera que lea la novela va a querer tener inmediatamente con su autor, que es un hombre que hemos admirado mucho, seguido mucho, al que le hemos aprendido mucho por tanto tiempo. Yo ya ayer hablamos un ratico con León y ya le comenté, pero quiero decirlo para empezar, lo mucho que disfruté la novela, lo bien construida que me pareció, lo bien logrados los personajes que los sentí, y cómo me fascinó especialmente que aun cuando es lo que llaman, incluso está dicho en la contracubierta, una novela en clave, y uno puede ponerse en la tarea, que es fascinante, de unir los puntos y de reconocer a personajes de la política colombiana de estos últimos años en los personajes de la novela. Trasciende La sombra del presidente el juego en clave, y bueno, y esa fascinación, ese chisme, que sin embargo, pues claro, es un móvil para leer y leer y leer y no pararse hasta terminar, pero al mismo tiempo, repito, no es lo único que hay ahí. Allí lo que hay es una novela muy bien construida, con unos personajes fascinantes, con una hondura psicológica pues muy lograda, muy atendida, y eso fue lo que más disfruté, que no es solo esa novela en clave, sino es también una novela sobre el paso de la vida, sobre el paso del tiempo, sobre cómo hay gente en Colombia que sí tiene la suerte de llegar al tercer acto de la vida, a la vejez, y poder mirar hacia atrás lo que ha hecho en la vida. Y justamente aquí vemos a un par de personajes que tienen esa suerte en un país en la que no todo el mundo la tiene, en un país lleno de violencia, y son justamente personas, estos dos viejos, estos dos personajes, que pues incidieron en que muchos personajes de la novela, muchos colombianos, no pudieran cumplir ese derecho, el derecho a llegar a viejos. Entonces es fascinante ese contraste, dos hombres que sí tienen ese derecho a arrepentirse, a revisar lo que vivieron, a unir pues el rompecabezas de sus vidas, y justamente son dos hombres que no se lo permitieron hacer a muchos. Todo esto es el simple arranque de la conversación. Repito, una declaración de admiración por la novela, por lo que ha hecho León en esta novela. Ya había escrito una anterior con El Pucho de la Vida, en 2004 fue publicada, y pues todos sabemos de sus trabajos de investigación y sus trabajos periodísticos, que es imposible no admirar, porque son de verdad sacados desde la fuente y nos han puesto en contexto a todos durante tantos años. Pero ahora me parece que completa su obra o la amplía gracias a la ficción, y es justamente la primera pregunta que quiero hacerte para que arranquemos nuestra conversación, y es, como digo, has puesto en contexto al país durante muchos años, has matizado al país durante muchos años con libros de periodismo, de política, con investigaciones muy serias,
pero hay un punto como un callejón de salida, que es lo que les pasa a las personas que se dedican a la novela, en el que necesitaste la ficción. Es cómo fue ese callejón de salida, sin salida, en qué momento te sentiste que era el momento de regresar a la ficción después de casi 15 años de espera. Ricardo, en primer lugar, pues muchas gracias por esta presentación, por acompañarme. Estaba muy nervioso, casi, y mi esposa me decía, pero ¿por qué si usted diario habla en muchos lugares, en muchos sitios? Pero no es lo mismo, le decía, no es lo mismo hablar de libros académicos que hablar de una novela, de literatura, y hablar con Ricardo, que Ricardo ha escrito 12 novelas, he visto, y alguna la leí yo, y la disfruto mucho. Y también, pues es una persona con una formación literaria impresionante. Y claro, yo pues he escrito más libros académicos y soy, incluso para los académicos, pues yo me gané el título de politólogo en los medios de comunicación, pero soy un autodidacta, en realidad, porque mi primera vida la dediqué mucho a la acción y a unas cosas que no voy a contar acá. Pero, claro, al entrar en la obligación de entrar a la ficción, hace muchos años yo leí algo que escribió Alejandro Dumas, que dijo, mire, los libros, la ficción y la ficción histórica, que era lo que escribía Alejandro Dumas, mata a los personajes históricos. Porque los personajes históricos y lo que uno escribe en la academia y en la historia son personajes un poco estereotipados, un poco de sus acciones y su externalidad. Y él decía que pueden sobrevivir, y eso me impulsó, pueden sobrevivir más los personajes de ficción, que son personajes de carne y hueso, decía Alejandro Dumas. Claro. Eso siempre yo lo tenía muy presente cada que pensaba en mis personajes, aunque en ensayos incluso trataba de darles una vida más amplia a los personajes que la simple, digamos, reconstrucción de sus hechos y de sus acciones, porque la ficción permite uno hablar, meterse en la intimidad y hablar de sus motivaciones, de sus sentimientos, contar su vida desde otro lado, sus amores, sus dolores, sus convicciones y explorar ese mundo interno de cada uno, también sus culpas, también sus cosas que no se transparentan, no se pueden transparentar en la academia, en las investigaciones periodísticas, porque entonces no hay fuentes para decirlo, no hay cómo sustentarlo. En esto es una libertad muy grande para reconstruir personajes de la vida nacional y reconstruirlos en sus angustias, en sus contradicciones. Y eso es, digamos, el esfuerzo que he hecho tomando esa idea de Alejandro Dumas, que es muy novela del siglo XIX en Francia. Y bueno, esto es lo que he hecho y estoy muy feliz pues tengo una alegría muy grande que te haya gustado la novela, porque finalmente uno necesita, como alguien que no ha estado en la ficción de manera permanente, de alguna manera un consentimiento de los novelistas de oficio, como tú. Entonces ese consentimiento me enorgullece, me alegra, y ojalá los lectores, digamos, la vean con tus ojos también. Pues yo creo que así va a ser. Ahora que hablabas de Dumas, me parece que es claro que no es solo pues la obra de un analista de la realidad nacional, de un protagonista de la realidad nacional, de un investigador, de un columnista, de todo lo que, por lo que te conocemos tanto, sino también es sin duda la novela de un lector, y justamente me pareció especialmente de un lector de novela del siglo XIX. Esa fue una sensación que a mí me quedó.
me quedó la sensación de que hay una especie de conde de Montecristo metido en la sombra del presidente. Hay un juego de identidades muy, muy logrado, y aparte de todo, hay un epígrafe de Dickens con el que comienzas. No sé si te parezca justa esa apreciación, que eres un lector de novela del siglo XIX y que hay algo, un espíritu de ese tipo de novela en esta. Sí, yo realmente admiro mucho la novela del siglo XIX y esa cosa que eran como una especie de ríos, Víctor Hugo o Alejandro Dumas, como un río, como Sí. escriben 100.000 páginas, no sé cuántas cada uno. Eso me admiraba mucho porque además es una novela muy de época. Y luego tuve una confirmación de esa admiración. Pues el escritor que más admiro en realidad latinoamericano es Borges. Y él dice, luego de la novela del siglo XIX, yo no sé qué vamos a hacer, porque ¿quién puede hacer algo mejor que la novela del siglo XIX? No es posible. Y esas cosas me marcaron mucho en las lecturas de mi juventud. Sí. En especial el Conde de Montecristo, que es una venganza, de alguna manera es la historia de una venganza, y la historia de una venganza a través de nuevas identidades, parece tener pues una relación muy clara con la sombra del presidente. Hay en esa novela una historia de venganza que está plantada desde el primer párrafo, en el que se encuentran dos representantes de dos sagas familiares, de dos grandes casi castas familiares, que son los Echeverry, por un lado, y los Ferraro. Bueno, o Adriana Ferraro es la representante de esa casta. ¿Cómo pensaste en arrancar por allí? ¿Cómo fue tu proceso para pensarte esta novela? Pues yo en realidad iba a arrancar por la reunión en la que están las dos familias. Sí. Y el editor, y yo ya pues, le dije al editor que fue porque por primera vez yo he escrito libros académicos y la primera novela, y nunca había tenido un editor. Pero Juan David Correa me lo encontré y él me dijo, arrancas, si será ese el comienzo, me cuestionó sobre el comienzo. Yo iba a arrancar con la reunión y me dice, si será ese el comienzo, poner los personajes de golpe en la primera página, los dos viejos, o ¿por qué no das un rodeo? Y claro, yo tenía la idea de los nietos siempre, y que eran los nietos los que iban a abrir el camino para el momento crucial del encuentro de los dos patriarcas. Y entonces arranqué con los nietos. Y me parece que funciona. Yo, algunos amigos, porque estaba también nervioso haciendo la novela, entonces busqué a 2, 3, 4 amigos, y siempre alguno me dijo, no, arrancas muy lento, eso, ¿por qué no vuelves a la idea original que tenías de arrancar con esa reunión? Pero finalmente seguí el consejo y dije, bueno, voy a arrancar con los nietos, salir un rodeo a la llegada de los dos patriarcas a la reunión. Y entonces esa fue pues, construyendo una novela, es como ir levantando poco a poco una trama y digamos, luego empieza lento con estos nietos, pero luego es vertiginosa en sus acciones y en sus cosas dolorosas que reflejan este país, digamos, de dolores que uno siempre está atrás de la realidad, porque siempre es más grande. La ficción también tiene muchas limitaciones para contar esta vorágine que es, digamos, la sociedad colombiana. Sí, sin embargo, ese comienzo, en todo caso, me parece a mí que es un suspenso. Es decir, uno sabe que ahí hay algo extraño, que estos dos se están encontrando, pero hay mucho detrás, y también tiene la sensación de que se está metiendo uno como lector en un par de sagas
tipo El Padrino, dos familias enormes que han tenido poder, han movido las fichas de todo el Estado como han querido, y entonces, pues sí, tú dices que arranca lento, pero uno en esa lentitud igual hay un suspenso y una sensación de que uno se está metiendo en la grande como lector, mejor dicho. Pero te quería decir, hacer otra pregunta por otra parte, muy en la línea de lo que vienes diciendo de la construcción que hace la ficción y cómo la ficción pone en perspectiva toda esta vorágine que no tiene forma y que es abrumadora y que uno no alcanza pues a contar ni los muertos, ni los hechos, ni las noticias colombianas. En cambio la ficción lo organiza. Y me parece que una de las cosas que es más interesante de esta novela, como si uno ya la pusiera en un trabajo de taller con escritores, es la capacidad o la compasión que siente uno de parte tuya, de parte del narrador, de parte de la novela en general, por sus personajes. No es una locura ni es salirnos demasiado del libro, darnos cuenta que el periodo del expresidente Echeverry coincide en la historia de Colombia con el periodo del expresidente Uribe, que su historia sucede a Pastrana y luego pues le deja el camino a un político de la alta sociedad bogotana para que haga la paz. Es decir, no estamos locos si pensamos que allí hay una versión del expresidente Uribe, y sin embargo lo que uno recibe como lector no es una oportunidad para acabar con él, para acabar con Uribe, digamos, vía un personaje de ficción, sino primero un personaje de ficción logrado que no depende exclusivamente de Uribe. Hay unos tics, unas muletillas, unas manías de ese personaje, unos gestos. Uno, como tú decías, la ficción lo agranda, lo hace complejo, lo hace hondo psicológicamente, y fascinante incluso. Eh, y es muy interesante el efecto. No es una novela que esté aprovechando la oportunidad para sacar pues trapos al sol, sino sobre todo para ponerse en el lugar de ese expresidente y tratar de comprenderlo, lo cual tampoco es muy común en los últimos décadas de nuestras novelas. La mirada del poder estuvo muy presente en el boom. De hecho, el señor presidente, el otoño del patriarca, en fin, hay toda una tradición de la novela de presidentes y dictadores, y tú vuelves a esa tradición, pero se siente la necesidad más de comprenderlo que derrotarlo. No sé cómo lo veas. No, lo dices muy bien, Ricardo, lo dices muy bien. Y me impresiona que captes eso que a mí me marcó mucho una frase, también son frases que lo marcan a uno en la historia, en la vida personal, una frase de Spinoza que dice, no lamentarse ni reír, sino entender. Sí. Y dice, bueno, ¿cómo comprendemos esta realidad nuestra? ¿Cómo comprendemos también el mundo político, el mundo del poder? Y cómo comprendemos también el mundo mafioso, porque los seres humanos no llegan a hacer cosas, digamos, excepto enfermedades muy, muy, muy fuertes, digamos, de un ser humano, psicológicas, puede llevar a un asesino en serie, una persona no. Pero las actuaciones de los hombres siempre y de las mujeres en la historia siempre tienen unas motivaciones muy íntimas y unas justificaciones. Entonces yo trato de entender qué justificación hay de toda esta gente en la política y en Colombia para hacer determinadas cosas. Y me encontré con una cosa, Ricardo, haciendo esta novela y haciendo las investigaciones, y es que los políticos colombianos han ido construyendo mediante décadas un espíritu mafioso.
pero un espíritu en el sentido verdadero del término, un espíritu mafioso. Y hay, digamos, muchos libros sobre el espíritu mafioso en las mafias italianas. Y al revés, los mafiosos han ido construyendo un espíritu político, una audacia política. Entonces, mis personajes, yo quiero, y ojalá lo haya logrado, reflejar ese espíritu mafioso del político, pero también ese espíritu político del mafioso y cómo el mafioso logra aquí unos discursos. A mí me asombró realmente, Ricardo, que por ejemplo, a mí me asombró que, por ejemplo, el pacto de Ralito, pacto Ralito, tiene una cosa que se llama, es que la refundación de la patria. Sí. Y resulta que la regeneración del siglo XIX, la que enfrentó a la Constitución del 63, de 1863, de José Hilario López, esa regeneración tenía esa consigna de la refundación. Y yo decía, pero ¿cómo estos mafiosos logran tener detrás un bagaje histórico y lo ponen como para hacer firmar a unos políticos un pacto? Son ellos los que se inventan la palabra o tienen el eco de la palabra refundación de la patria. Entonces, eso, pues quise reflejarlo. Y claro, yo leí todo el boom y leí toda la novela del poder y de los dictadores en América Latina, de esos dictadores que venían más de las historias, de las luchas posteriores a la independencia en América Latina y que reflejaban, digamos, todo el caudillismo ante la ausencia, digamos, de Estado y cómo se reconstruyeron todas estas cosas. Pero después de eso, y ese es el reto, después de los dictadores en América Latina viene la influencia mafiosa. Y entonces sobre el poder, ya no la influencia militar, la de los cuarteles y los sables y la historia de los caudillos, sino la historia mafiosa, donde también en esa historia mafiosa, entonces hay un nuevo caudillismo, un nuevo liderazgo que toma, digamos, de ese espíritu mafioso la manera de hacer el poder. Estos otros, los dictadores que pintaron, y que lo pintaron muy bien algunos, sobre todo el señor presidente de Asturias, yo el Supremo, sobre todo ellos, y bueno, luego la fiesta del Chivo es un trabajo sobre todo es un trabajo muy de investigación, era la herencia militar, la herencia del caudillismo militar. Esta es el espíritu mafioso en un caudillo civil y es Fujimori. Bueno, es el presidente Uribe. Y eso, pues, es lo que yo quiero, lo que quería mostrar, obviamente mostrar literariamente y tratar, digamos, de hacer eso, quién sabe si lo logre, pero pues está a juicio de los lectores y a juicio, digamos, de los críticos. Pero ese era sí había una intencionalidad, pues no era, uno, digamos, he oído muchas charlas y donde, pues, un escritor muy intencionado como Vargas Llosa, muy intencionado porque es un intelectual, y un escritor muy intuitivo que es García Márquez, pues se acercan a la novela de manera distinta. Y yo me acerco a la novela de manera también muy intelectual, debo decirlo, con intencionalidades hechas con anticipación, digamos, hechas para buscar explicaciones. La novela, digamos, en el caso mío, es una indagación también mía para ver otras facetas de lo que he investigado en el plano académico, para encontrar otras explicaciones a por qué hacen lo que hacen los políticos o por qué hacen lo que hacen los mafiosos colombianos en esta cosa tan asombrosa. Nosotros realmente, pues, somos un país periférico
y no estamos en el centro de la escena mundial, y por eso pues todavía esto que estamos haciendo no tenga tanta repercusión inmediata, pero yo creo que en muchos años después esto será un objeto de estudio muy interesante para el mundo. Colombia, es que esto es un territorio, digamos, donde la política ha tenido unas maneras de hacerse muy particulares. Sí, eso le queda a uno la sensación cuando lee la novela. Creo que la intencionalidad era esa, o la intención era esa, y creo que está plenamente conseguido esa sensación de que este experimento humano que se llama Colombia ha tenido esas características, y es muy interesante, como tú lo planteabas ahora, cómo la política hecha con mentalidad mafiosa parece una parodia de la política realmente. Parece estarse parodiando casi el efecto que tiene, que encuentra uno cuando pasa de ver El Padrino a pasa de ver Los Soprano. Cómo Los Soprano parecen una parodia del Padrino, como una parodia de mafiosos, cómo nuestros políticos de hoy parecen una parodia de los políticos de antes, y como una degeneración, como un empobrecimiento de la política en general, y está muy puesto en toda esta sensación de empobrecimiento, de irse parodiando y parodiando y parodiando hasta que ya parece una simulación nada más el acto político. Está muy puesto en contexto en nuestra historia. Como tú decías, la regeneración trata de darle la vuelta a la Constitución de Río Negro y de refundar la patria, pero luego tratan de refundar la patria luego de la Constitución del 91, pero lo tratan de hacer los mafiosos. Parece pues una película satírica, una novela satírica. No parece posible que sean los mafiosos los que de verdad hagan un pacto como si fueran próceres de una nueva época, como si se comieran el cuento de estar salvando a la patria, y es fascinante ese efecto, y sí nos pone en contexto en la historia de Colombia. Yo creo que La sombra del presidente es también una historia de Colombia y una parodia de la historia de Colombia. No sé si ese era también un propósito, pero me parece que uno lo lee allí. No, sí, están saliendo en esta charla cosas demasiado interesantes. Porque mira, este movimiento de regeneración de los años 80 del siglo XIX en Colombia es Miguel Antonio Caro el cerebro de él, es un conservador, pues además un tipo muy culto en ese momento, un académico y un tipo con unas raíces en la cultura hispánica muy profundas. Y detrás, él es el que hace todo este cuento desde Bogotá. Núñez, pues Núñez termina siendo la Constitución del 86, ni siquiera la firma porque la inspiración central de esa Constitución es Caro, y no le toca ni siquiera firmarla a Núñez. Eso es una cosa de la historia muy especial. Pero ahí había unas convicciones conservadoras ilustradas, había una gente ilustrada haciendo esto. No, la política colombiana y las transformaciones, digamos, esa ilustración se perdió. Y hay, claro, hay políticos muy inteligentes, muy audaces, con una memoria enorme, una capacidad enorme de entender también la vida colombiana, sin duda, eso no se puede negar. Pero no hay esa ilustración detrás, esa interpretación histórica, y creo que también en eso es lo que se equivocan. Y en el diálogo último sí, entre Ferraro y Echeverry se nota eso, y es, pues yo hago una construcción ahí para mostrar que el mafioso logra en la cárcel hacerse a una idea, digamos, a unas teorías, para confrontar al político que tenía unas nociones, mucha intuición, y unas nociones con las cuales gobernó, unas nociones elementales, pero que le sirvieron para gobernar y para dominar el país.
pero el otro lo cuestiona desde una visión de la historia, después de haberse leído 250 libros en la cárcel, los 10 años de cárcel en Estados Unidos. Y quería mostrar eso, quería mostrar y poner la ilustración en el mafioso, para hacer el contraste y para mostrar esa degradación, digamos, de la vida política, sin historia. Si un presidente dice, no, yo nunca me he leído una novela, o un presidente, yo hace 50 años no voy a cine, Sí. Eso es grave. Sí. Eso pueden tener alguna admiración, mucha gente, pero eso es grave para la vida colombiana. Es diciente, porque, sí. Sí, es grave para la vida colombiana. Entonces, sí, eso es un poco, pues, con todas estas libertades de la literatura, mostrar contrastes y ir viendo esa historia de la vida colombiana tan sinuosa y ver cómo en algunos temas, obviamente, vamos para atrás. Bueno, yo no quiero dañar del todo la trama porque tiene una cantidad de giros, de sorpresas, a pesar de que uno, por ejemplo, sienta que conoce el recorrido del expresidente Uribe o de los mafiosos o líderes paramilitares que parecen estar concentrados en la figura de Carlos Ferraro o Carlos Rujano, que por eso hablaba yo del juego de identidades y de Conde de Montecristo. Pues hay una cantidad de giros, de sorpresas en esta novela, tanto en momentos en que uno piensa, claro, por esto es que esto está así, o por eso es que esta persona hace esto, o momentos con los que uno simplemente no contaba, y sí, sorpresas propias de una trama. Pero sí me parece que podemos ir yendo por el cuerpo de la novela para irles presentando a quienes no la han leído, a quienes están por leerla, lo que se van a encontrar. Y me parece que no dañamos nada diciendo que hay 9 capítulos, que, como ya decíamos antes, arranca con el encuentro de los nietos más visibles, más protagónicos de 2 grandes familias, y que esas 2 grandes familias son la Echeverry y la Ferraro, y como tú decías, es casi que un viaje, y repito, no estamos arruinando nada diciendo esto, no ninguna sorpresa, que va de la amistad de esos 2 patriarcas, el señor Carlos Ferraro por un lado y el señor Echeverry por el otro. Se me acaba de olvidar el nombre de Echeverry de pila, el nieto se llama Daniel y él Gregorio se llama Echeverry. Gregorio Echeverry. Sí, aquí lo tengo, sí. Bueno, Gregorio Echeverry y Carlos Ferraro son los grandes, los 2 ejes de esta novela, y digamos, lo fascinante es lo que acaba de decir León, de cómo termina siendo el mafioso el que tiene perspectiva histórica y el político el que tiene perspectiva mafiosa, básicamente, de sálvese quien pueda y juguemos esto aquí y esto allá y controlemos esto para que aquí no se nos dañe esto. Toda esa mentalidad mafiosa de estarse siempre protegiendo está más en el político que en el mafioso, y ese es un giro incluso muy bello en la novela, y muy diciente y muy contundente para nuestra historia y para comprenderla del todo. Pero a mí me gusta también y me recuerda justo a una novela o a un autor que había estado citando la esposa del expresidente Uribe, a Sándor Márai. Me gusta la sensación de que también esto es una novela sobre una amistad traicionada y que básicamente se está tratando de ajustar cuentas a esa traición. No sé si tenías también esa mirada. Pues yo, digamos, tengo una admiración enorme por Márai. Yo encontré a Márai en una pequeña novela cuando Márai era un desconocido, en una Agaches en Barcelona, que
que me pareció impresionante. Después, digamos, empecé a leer todo. Cuando empezó, volvió. Eso fue una tristeza porque Maray muere y las novelas de él se hacen famosas. Sí. Y claro, El último encuentro es lo más conocido en toda la lengua, pues en español, porque y Maray es un escritor, nació en 1900 y huyó de su país, pues por la llegada, digamos, del comunismo, y siempre estuvo y vivió en Estados Unidos, en California, tanto tiempo. Es una cosa muy triste porque él muere en 1989, 6 meses antes de que caiga el muro de Berlín. Entonces, y a mí Maray, pues el último encuentro es digamos, pues es también la historia de una traición y es también la historia de dos viejos que se enfrentan en su último momento. Sin duda, eso para escritores, digamos, en Colombia, en América Latina, en la lengua española, yo creo que influye mucho esa idea de Maray, de cómo los enfrenta él, digamos, para que en el último momento se expliquen cosas, porque la angustia del rico, en el caso, digamos, del personaje rico, que en este caso, pues es como, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Sí. Todas las preguntas las tenía él. Sí. Y, digamos, y aquí es Ferraro el que tiene muchas de las preguntas. Sí, no entiendo. ¿Esto qué es? ¿Cómo fue esto? ¿Y por qué también? Y en eso debo decir, como el personaje de Maray, también Ferraro se pregunta, ¿y por qué no me mató? Sí. ¿Por qué no me mató? Sí. Porque la pregunta del personaje de Maray es, ¿qué pasó que no me mató del viejo que lo traicionó y que se fue después, que era el amigo pobre, digamos, de la novela? Y hay esa pregunta ahí, ¿por qué no está esa pregunta también en esta novela? ¿Por qué no me mató? Digamos, Sí. ¿por qué me extraditó? Sí. ¿Cómo fue eso? Siempre uno, pues, en estas presentaciones, pues no hace uno de spoiler tampoco, pero finalmente, como los lectores siempre tienen una perspectiva distinta, todos y leen y se acercan al libro de manera distinta. Sí. Yo, pues porque yo lo siento, a mí me cuentan las películas y a mí no me importa que me la cuenten toda. A Y mí me los pasa libros, igual, sí. los libros me los cuentan y luego cuando los leo otra cosa distinta a la que me Sí. contaron. Entonces, seguramente los lectores leerán otra cosa distinta a la que les estamos contando acá, tú como lector y yo como escritor, porque es asombrosa la literatura, es por eso. Cuando es buena literatura, espero que esta lo sea, siempre los lectores leen una cosa distinta a lo que piensan los autores y a lo que piensan los críticos. Sí, sí, sí. Pues bueno, uno encuentra un primer capítulo con ese encuentro de dos familias, luego las familias, como tú contabas, tienen una reunión especial de las dos familias, una celebración, porque se está haciendo un negocio entre las dos familias muy importante, pero el personaje de Gregorio Echeverri, el expresidente, que repito, parte de la figura de Uribe, pero también encarna muchas cosas más, empieza a pensar en qué momento todo tomó ese rumbo, en qué momento su vida se volvió así, y es muy, hay un retrato pues de juventud, de cómo se van enfrentando a las amenazas de la guerrilla, por ejemplo, los secuestros, los asedios a las propiedades, y cómo van haciendo ese espíritu de autodefensa paramilitar, pues, y allí
en ese momento se da esa amistad entre los dos protagonistas, entre Ferraro y Echeverry. Ese es el momento de la amistad y me parece que es un retrato muy, muy, muy claro. No sé si piensas eso. Uno también asiste al momento en que a unos terratenientes les parece que no hay otra salida aparte de armar esos ejércitos. Uno los comprende a pesar de que le causen pavor y lo estremezcan a uno, pues esa lógica tan de violencia, pero uno los comprende y me parece que ese es un momento muy importante, el momento en que ellos desde el mismo poder deciden formar ejércitos. Es que el miedo es lo más triste, digamos. El miedo lleva cosas que uno finalmente, como ser humano, no quisiera a veces hacer. Entonces, Colombia ha sido una sociedad asediada por el miedo. Ese miedo es un miedo, pues, creado, sin duda, por una serie de acontecimientos que se van concatenando, pero luego cuando está el miedo, ya es independiente de quién lo generó y por dónde se generó. Y el miedo es el que ha acosado la sociedad colombiana. Y ese miedo ha llevado a unos y a otros a hacer cosas impresionantes. Y entonces tenemos que desterrar el miedo. Tenemos que construir una sociedad más tranquila. Pero yo lo veo ahí, digamos, mucha gente fue por miedo a eso. ¿Por miedo a qué? Pues a que le quiten lo que ha conseguido, por miedo a que pues vulnere su vida, a que lo maten, a que maten a su gente, que lo desalojen, en fin. Ese miedo pues va impulsando cosas. Después sale la gente ya, después de que toma acciones con el miedo, pues ya vienen otras cosas. Y es que eso es una bola de nieve. Supera el miedo y ya empieza otra cosa. Cuando usted sale del miedo, entonces ya empieza con otra cosa. Y ya es donde empieza la maldad. Entonces decía un guionista famoso, John McKee, que decía, no, hombre, en realidad el crimen es, pero hay el crimen desde el poder y desde el Estado, es el verdadero crimen, es el mayor crimen, porque el crimen es el crimen, digamos, y los seres humanos pueden correr, pero el crimen mayor, el crimen de todos los crímenes, el sumum del crimen es hacerlo desde el poder y desde el Estado, porque ya esa es otra cosa. Y en Colombia llegamos a eso, después del miedo. Y es eso. Y bueno, y ahí está la compasión. Entonces, porque nosotros tenemos que salir de esto mediante la compasión. Bueno, ¿cómo decimos? Bueno, no, a ver, miremos esto. ¿Por qué pasó? Sí, ¿esto por qué pasó? ¿Y esto qué, no? ¿Y cómo nos devolvemos? ¿Y cómo nos hacemos otras cosas? Y claro, los dos nietos simbolizan eso en la novela. Y oiga, estos dos nietos pueden hacer otra cosa distinta o van a quedar atrapados dentro de los patriarcas y de la historia familiar. Y esa es como la metáfora. Sí. Los dos nietos son la metáfora. Que un amigo mío que es muy implacable conmigo cuando escribo, y yo siempre pues lo quiero mucho y le presento eso, siempre decía eso, no son personajes, eso, leones, son. Usted ahí no tiene personajes. Esos dos personajes son nietos. Entonces, bueno, yo le dije, no, hermano, pero déjeme con mis nietos, porque los nietos simbolizan ese mundo, esa posibilidad, digamos, de
hacia adelante. Sí, y es algo que también lo eleva, ya que nuestro tema, digamos, central ha sido cómo la ficción te da herramientas para reflexionar y decir y contar un montón de cosas que de otro modo no podrías haber contado. Esa perspectiva, ese futuro imaginado, también lo convierte A la sombra del presidente no solo en una novela en clave, sino en una novela sobre la posibilidad de redimirse o no. Y creo que avanzar en los años, ya separarse del personaje del expresidente Uribe y llegar al expresidente Echeverry convertido en un viejo ya anciano, rumiando su vida y revisando qué fue lo que pasó, pues lo vuelve una novela y un retrato de la vejez del poderoso, que al mismo tiempo es una vejez pues más patética que la de los demás mortales, porque es una derrota mucho mayor. Sí, sí. Digamos que es la derrota de unas generaciones. Como la idea de que otras generaciones puedan liberarse, puedan, y digamos, fugarse hacia adelante. Digamos, ahora que recordaste que escribió una novela con el Cucho de la Vida, esa me acuerdo mucho porque Juan Manuel Roca me dijo, no, León, esa novela, porque eso, imagínense, eso termina, ya los finales felices, los finales con alguna compasión o con alguna posibilidad, pues no son los finales de hoy. Y me criticó mucho la novela la vez pasada, pues hace muchos años. Pero era una novela sobre el suicidio. Y entonces yo pensaba, y claro, después de tantos suicidios en esa novela, ¿cómo puede? Porque una novela, digamos, puede tener, si empieza y tiene unos momentos felices, muy importantes y tal, puede terminar trágicamente, y creo que es lo que más gusta en el siglo XXI, finales del siglo XX. La novela heroica no tiene, pero la novela compasiva puede que tenga alguna posibilidad, porque esta novela es una novela de sangre impresionante, de traiciones, de delitos, de cosas impresionantes. Y entonces siempre uno piensa, bueno, y la compasión y hacerla, y termina en esas posibilidades. Y lo mismo la otra, que era una novela de suicidio después de que se suicidaba, pues eran 34 suicidas, imagínense. Y entonces, Juan Manuel Roca, que además es un crítico implacable, me decía, no, pero ¿cómo así que termina así, como cierra? Que bueno, los dos personajes al final se encuentran y hay amor. Y entonces yo dije, pero pues Juan Manuel, es que ya cerrar eso, otro cierre, pues sería agregarle, y si un clima, la novela a veces tiene unos climas, un momento de alza enorme, y uno, si un clima es de crimen y de horror, pues, y tiene esos momentos, no puede agregarle más horror al horror. Y creo que esa es la misma perspectiva que le das tú en la novela a la historia misma de Colombia, es decir, no por nada están citadas la historia mínima de Jorge Orlando Melo y la historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero, que hacen un ejercicio semejante desde la historia de poner en perspectiva todo, a ver qué conclusión podemos sacar y cómo podemos salir de esta atolladero, pues, de esta zanja. Ricardo, eso me gustó mucho, poner a leer al mafioso, a Caballero y a Melo en la cárcel. Sí. Eso me encantó, porque, digamos, pues son cosas muy actuales que además las recibimos en estos últimos años con esa maestría, con esa burla, digamos, que hace Antonio Caballero
de la realidad nacional con esa seriedad enorme que la trata Melo, que son como, digamos, como dos expresiones de este espíritu nacional, Sí. la seriedad y la circunspección de Melo y esta cosa tan irónica de Caballero. De manera que, bueno, me gustó mucho poner al mafioso a leer eso, a Ferraro a leer la historia mínima y la historia de las oligarquías en la cárcel. Eso fue fabuloso. Esas cosas me divirtieron mucho. Escribir una novela dolorosa me divertí mucho haciendo eso. Sí. Y le diste para cerrar, porque ya estamos en los últimos momentos, pues le diste esa perspectiva. Creo que uno entiende las dimensiones no solo de esos personajes, sino de nuestra historia, y que entiende uno pues momentos incluso de la historia reciente, como esa extradición de los 16 cabecillas paramilitares, como un momento mucho más importante de lo que uno ha llegado a entender, y así con muchos momentos de nuestra historia. Y pues es una gran novela y creo que esa tiene que ser la conclusión para invitar a todos los lectores de esta feria tan querida, la feria de la fiesta del libro de Cúcuta, a que vayan a conseguir ya La sombra del presidente, porque realmente es una suerte leerlo. No, muchas gracias, Ricardo. Y sí, estoy muy esperanzado de que se venda, porque, digamos, porque es difícil vender libros en Colombia, y entonces yo siempre le digo a los amigos, no, ayuden a vender el libro, porque la cosa, aquí en Colombia hay que ayudarle a todo el mundo, y yo siempre que los autores, siempre me esfuerzo mucho porque mis amigos y la gente los lea en cualesquiera circunstancia, porque estimular, digamos, lecturas y sacar al país de una manera, digamos, levantarlo un poco, porque está muy hundido, digamos. Y la literatura permite encontrar una cosa. Leí la columna de Juan Esteban Costaín, la última columna, que me pareció fabulosa porque, bueno, es una historia de Lampedusa y del Gato Pardo, pero dentro de eso cuenta también la historia de un escritor o de una persona que andaba con unos cuadernitos de Shakespeare en el bolsillo, y que cuando veía una cosa muy fea que no le gustaba en la calle, entonces sacaba Shakespeare para enfrentarse a esa realidad. Entonces esa columna de Juan Esteban me llamó la atención, y sí, para ver esta realidad, que se metan al bolsillo La sombra del presidente y la saquen de vez en cuando para enfrentar esta realidad actual del país.